un mensaje irónico para Schiaretti, parece, ¿no? Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, Juntos por el Cambio, y reconocimiento a Pedro de la Rosa. Fernando, buenas noches. ¿Qué pasó en Marco Juárez? ¿Qué está pasando? Contanos para que lo entienda todo el país, dale. ¿Qué tal, Luis? Bueno, un enorme triunfo de Juntos por el Cambio en una elección que hasta hace pocas semanas parecía que iba a tener un resultado favorable a la lista del gobernador Schiaretti, y una victoria que creo que tiene una importancia simbólica muy grande, porque fue el mismo lugar en el cual en el 2014 se ganó el primer lugar en el calendario y después se construyó la enorme victoria del 2015. Yo creo que esto expresa este cambio, que además fue muy relacionado con nuestros líderes, porque estuvieron participando de la campaña Mauricio Macri, Horacio Larreta, Patricia Bullrich, es decir, hubo un involucramiento muy directo. Juez, yo digo, fueron, juez también, las Luis, encuestas decían que perdían, supuesto. ¿no? Viste que las encuestas decían que iba a perder la candidata de Juntos por el Cambio. Las últimas encuestas por 6 puntos, 5 puntos, algunos lo daban por 10 puntos. Sí, las encuestas hay que mirarlas con cuidado, siempre responden, a veces o muchas veces responden a quien las encarga. Nosotros mantuvimos nuestro trabajo, nuestros dirigentes no tuvieron miedo de exponerse y bueno, es un enorme resultado que me parece que está expresando el hastío absoluto que siente la mayor parte de la ciudadanía argentina con un gobierno desastroso, con un peronismo que además creo que con estos últimos episodios de apoyo a Cristina rompió. ¿Te acordás aquella regla que decía que los peronistas te acompañaban hasta la puerta del cementerio, pero no se metían adentro? No. Bueno, a mí me parece que esto, que obviamente Cristina logró mediante un chantaje muy claro en su discurso, es decir, ser apoyada por los gobernadores y por los intendentes peronistas, les va a costar mucho en el terreno electoral. Y mejor, porque necesitamos, para dar vuelta a esto en el 2023, necesitamos un resultado colosal, como diría Ricardo López Murphy. Ahora volvemos. Impresionante, ¿no? El testimonio, Luis. Sí, él costó que hable porque no quiere, a diferencia de otros que han deambulado por programas de televisión, este muchacho no quiere fama, no quiere estar involucrado en nada y quería hablar con la justicia, pero no sabía cómo acceder. Entiendo. Empecemos a conversar. Fernando Iglesias, ¿cuál es la primera mirada sobre esto que tenemos? Y me parece que lo que se nota es una enorme destrucción institucional. Digo, ciudadanos que tienen elementos para aportar una causa y que tienen miedo de hablar con la justicia, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. A nosotros nos llegan, nosotros somos diputados nacionales, no tenemos una función de los fiscales, pero las denuncias sobre cosas y hechos que están sucediendo nos las traen a nosotros porque tienen miedo de ir a los fiscales o creen que los fiscales no van a hacer nada. Entonces, esa destrucción institucional tiene un nombre, es el peronismo kirchnerista que de 2003 está rompiendo todo. Hay muchas novedades en la investigación. No sé, Fernando, ¿qué es lo que se ve? Mirá, yo creo que esto lo tendrá que establecer la justicia. Yo no puedo dejar de sorprenderme todos los días con lo que pasa y de hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, primera pregunta, un poco lo que hizo Luis, porque está bien, vos te podés poner nervioso cuando apuntás, pero el arma la llevas cargada, ¿no? Otra pregunta, el chico parece que tenía como 100 proyectiles en la casa. Yo supongo que no le pensaba tirar 100 balazos, supongo que eso lo tenía para practicar, y habrá practicado. Otra pregunta que me hago, ¿cómo puede ser que una banda de freaks que no muestra la menor capacidad organizativa, llegue a gatillarle un arma en la cara a la vicepresidente de la Nación, ¿no? Sobre todo cuando el propio kirchnerismo, eso es otra cosa interesante, el kirchnerismo dice, lo que decía Juliana de Tulio, es evidente que iba a pasar esto, ¿cómo es que no lo previeron? Digo, y el kirchnerismo no lo previó, fue el kirchnerismo el que pidió sacar de ahí a la policía de la ciudad, puso a la Policía Federal, puso a los militantes de la Cámpora que forman la custodia paralela. Es decir, me parece que esta relación entre el discurso del odio, supuesta relación entre el discurso del odio y el atentado, los primeros que tenía, y no supieron cuidarla. Ahora, ¿cómo es posible que alguien que es capaz de llegar
a gatillarle en una pistola en la cara a la vicepresidenta de la Nación no sepa cargar el arma. Es muy raro, digo, pero yo me hago preguntas nada más, la justicia. Sí, enseguida vamos a hablar con Nicolás Cassese, pero yo quería preguntarte, Fernando, sobre de nuevo, la misa ayer en Luján, la utilización política. Yo, mientras le pregunto a Fernando, muestran imágenes sobre cómo fue copada la Basílica de Luján. Bueno, el obispo diciendo, che, me parece que metí la pata, esto se me transformó en un acto partidario. Muéstreme imágenes. ¿Cuál es tu opinión, Fernando? Bueno, a mí me parece que todas las intervenciones de la Iglesia, con todo respeto a quienes son creyentes, yo creo que todas las intervenciones de la Iglesia Católica en la política argentina han sido desastrosas, empezando por el aval al primer golpe, el de 1930, Lugones, la cruz y la espada, siguiendo por el apoyo de la Iglesia Católica a la candidatura de Perón, argumentando que ningún católico podía votar a la Unión Democrática porque la Unión Democrática proponía el divorcio vincular y terminar con la enseñanza religiosa en las iglesias. Los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955, los aviones llevaban la leyenda Cristo vence, y lo de los 70, en donde una parte de la iglesia estuvo a favor, los curas tercermundistas apoyaban la guerrilla y la otra parte de la iglesia, la más oficialista, bendecía y daba extremaunciones en las celdas de tortura. La iglesia tiene una función que es claramente eclesiástica, relacionada con la fe, y no debería apartarse de eso, y lamentablemente la Iglesia Argentina, en particular, desde que Bergoglio es Papa, está transgrediendo todas esas normas, y me parece que estos papelones no son gratis. Lo veníamos planteando desde hace rato en este programa y en otros programas donde yo hablo, siempre digo que esto termina mal. Lo que más me preocupa de todo esto es la seguridad personal de Cristina Fernández, porque matarla ahora sería un gran logro. Se acabaría de alguna manera. ¿Cómo matarla ahora? Claro, sí. Yo desde que tengo mucho temor es por la vida de la vicepresidenta de la Nación, porque estos animales cuando van en la escalada no paran. ¿Qué opinas sobre esta frase? Matarla ahora sería un logro. ¿Qué está haciendo Boera, Fernando? Me parece que cuando uno rastrea un poco los discursos del odio y los llamados a la violencia, encuentra todo el tiempo al oficialismo. Y acá diciendo con Javier, que ve siempre, habla de la casta. Acá los que han alentado este tipo de discursos, los que han hablado de derramar sangre por las calles fue Grabois, los que dicen que si la tocan a Cristina, entendiendo por tocarla, que tenga algún tipo de sanción judicial, ¿qué quilombo se va a armar? Es siempre el oficialismo, fue el presidente que a la media hora de cometido este intento de asesinato, este atentado, la justicia lo caraturará como corresponda, en vez de llamar a Aníbal Fernández y pedirle explicaciones por la custodia, lo que hace es culpar a la oposición, al periodismo y a la justicia. ¿Qué dirían? Yo digo, me hago una pregunta. ¿Qué dirían si en vez de ser, estos chicos, en vez de aparecer reiteradamente en los móviles de Crónica, hubiera aparecido reiteradamente en los móviles de La Nación o de TN? ¿Qué no estarían diciendo, no? Bueno, ahí hay una irresponsabilidad absoluta. Ahí hay una absoluta. Respuesta para dar. Es imposible que ese tipo de cosas suceda. Bueno, imposible no es nada, pero que salga en La Nación más. Es esa cosa de freak que aparecen, que desaparecen, que van a un programa de un periodista que es bastante freak también. Pero es interesante. Es un ejercicio interesante para hacer. Yo lo que quería destacar es esto, cómo razonan ellos, cuáles son las líneas de causalidad que usan ellos, porque vos decís, bueno, la responsabilidad es de la oposición. La única conexión por ahora que existe entre estos freaks y algún tipo de institución es con Crónica, que no es justamente un canal de la oposición. Con esto no quiero decir nada. Y con Tomás Méndez, ¿no? Pero además todo es delirante. Supongo que lo llaman a declarar. ¿Por qué no se abre el aeropuerto, Fernando Iglesias? ¿Por qué lo cerraron y por qué no se abre? Bueno, a mí lo que me gustaría, lo cerraron porque lo hizo el gobierno de Cambiemos, como fue la famosa revolución de los aviones. Y esto no es casual. En el siglo XXI, la red de aeropuertos y las líneas aéreas que cubren todo el país tienen la misma importancia que tenían la red ferroviaria en el siglo XX, porque a través de eso circulan, por ejemplo, el turismo, un sector fundamental para la economía argentina del futuro.
por ahí funciona también las conexiones que tienen que ver con la parte económica. El ejecutivo que se levanta, te toma el vuelo a las 7 de la mañana desde Palomar y se va a cualquier rincón del país. Cuando rompen todo esto, lo que rompen es la conexión entre entre los elementos económicos de la sociedad argentina y nos aíslan. Y lo rompieron simplemente porque lo hicimos nosotros, y yo creo que vamos a volver, y creo que lo vamos a volver a hacer. Y todo esto, además, en beneficio de una cosa, en beneficio de la cámpora y de la apropiación estatal de una empresa que lo único que nos deja es déficit, lo que recuerda exactamente a lo que sucedió en 1948 cuando con la deuda que tenía Inglaterra con Argentina nacionalizamos los ferrocarriles, y eso terminó en la tragedia, la masacre de Once.